Gracias por tu participación y sigue conectado en Crechi. Ya viene. Muchos saludos. Mi nombre es Dianis de Jesús y primero que nada quiero decirles que estoy encantada de estar aquí con ustedes, agradecida de la oportunidad de poder acompañarles hoy desde San Francisco, California. Estos temas son fundamentales en el mundo que estamos viviendo y a mi entender no se están discutiendo lo suficiente. Así que muchísimas gracias. Entonces pasemos a hablar de cómo aprovechar la creatividad y el diseño para la innovación, para el crecimiento empresarial, el desarrollo de productos, las comunicaciones de marketing y las iniciativas de bien social. Como bien dijo el economista Paul Romer, a crisis is a terrible thing to waste. Una crisis no se debe malgastar. Como humanidad enfrentamos retos increíbles que incluso se han acrecentado con la pandemia global. Conceptos como la sostenibilidad o lo ecológico, el comercio justo, la justicia social, la equidad, la diversidad se siguen popularizando y nos hacen sentido estas ideas, ¿no? Sabemos que ese es el camino, pero ¿cómo se materializan estas prácticas? ¿Y cómo pivotamos nuestras empresas y nuestras prácticas a la velocidad de estos retos? Esto aún puede resultar algo complejo para muchas empresas, aún aquellas con las mejores intenciones, porque en el mundo de los negocios tradicionales esto no necesariamente ha sido la prioridad. Muchos sistemas llevan ya tiempo caducados y reinventarse hoy es la orden del día. Nuestro mundo pide a gritos respuestas innovadoras y hoy hay un verdadero sentido de urgencia. Entonces, les pregunto, ¿dónde encontramos esas nuevas soluciones a problemas viejos? A problemas que simple y sencillamente afectan e incluso amenazan la vida humana. El valor de la creatividad y de los creativos muchas veces pasa desapercibido en el mundo de los negocios. Aprovechando este recurso, las organizaciones y más allá las naciones se pudieran beneficiar del mayor recurso natural que poseemos, que es nuestra gente y el poder de las ideas para resolver problemas y añadir valor. Entonces, les pregunto, ¿cómo aprovechamos mejor esta creatividad para generar valor y mejorar vidas? Yo llevo una década haciéndome esta pregunta y 2 décadas de experiencia en el sector creativo. Les quiero contar rápidamente un poquito de mí para que entiendan cómo llego aquí y por qué, ¿verdad? Porque les estoy haciendo este cuento. Yo fui afortunada de comenzar mi carrera profesional en el cambio de milenio, entre finales de los 90 y principios de los 2000. Mi primer trabajo fue en una startup tecnológica parecida a lo que hoy es Facebook. Esto fue años antes de Facebook en mi país natal, Puerto Rico. De ahí me agarró la publicidad, donde mayormente ejercí como creativa y fui, ¿verdad?, creciendo hasta convertirme en directora creativa y mudarme a la ciudad de Chicago, donde trabajé para la gigante, ¿verdad?, global, la agencia Leo Burnett, y luego trabajé también con ellos en las oficinas de Milán, Italia. De Italia regreso a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, donde completo una maestría en Design Management o manejo de diseño y hago mi tesis en economías creativas sostenibles. Paso a ser consultora, investigadora y propulsora del tema de la economía creativa y de la sostenibilidad. Entonces la pasada década me la he pasado colaborando desde este punto de vista con entidades de todos los sectores, tanto en mi país natal, Puerto Rico, como a nivel internacional. He colaborado con el sector público, con la empresa privada, la academia, donde aún continúo como profesora en el programa graduado de manejo de diseño, y también trabajo con ecosistemas de emprendimiento en varias ciudades. Todo este historial me da un panorama bien amplio de estos temas desde la teoría a la práctica y es lo que quiero compartirles un poco en el día de hoy. Así que tengo mucho que quisiera, ¿verdad?, darles, pero en el tiempo limitado que tenemos, les quiero dejar con lo que he llamado unas provocaciones. Como sabemos, la economía creativa se basa en todas esas industrias que conocemos muy bien y que tienen en su base la pericia y el talento, las ideas y la propiedad intelectual para generar productos y servicios, ¿verdad?, que facilitan nuestra vida. Industrias como las artes, el diseño, los medios, los servicios creativos, donde está la publicidad, por supuesto, la programática, entre muchas otras.
Y en todo el mundo, esta economía creativa ha demostrado ser un excelente motor para el desarrollo económico. No nos cabe duda de que fomenta la generación de ingresos, la creación de empleos y por supuesto las ganancias por exportaciones. Así que esto es, ¿verdad?, una manera magnífica de diversificación de la economía y también de crear valor a partir del intangible de las ideas. Pero un factor que se nos olvida es la capacidad de estas industrias creativas de aportar a otros valores, ¿no?, que son sociales, ambientales y culturales. Esto no es algo que me inventé yo, ha sido ampliamente documentado por entidades como las Naciones Unidas y ya muchos países lo han logrado insertar, ¿no?, y aprovechar desde sus gobiernos, como por ejemplo el caso de Colombia, que tiene una plataforma de gobierno que se basa en la economía naranja. Pero estos acercamientos continúan siendo una excepción. A partir del capital humano, ¿verdad?, de la creatividad, podemos crear un efecto de expansión que amplifique esos impactos, llevándonos hacia un desarrollo más sostenible. De acuerdo a las Naciones Unidas, las industrias creativas se han asociado con el fortalecimiento de la inclusión social, estableciendo enlaces entre diversos grupos a nivel comunidad, por ejemplo. Se ven como generadoras de cultura, proveyendo un valor incalculable en su contribución no solo a la sociedad, pero también al individuo. Y posibilitan atender de una manera holística esas interconexiones que se dan entre lo que es lo económico, lo social, lo cultural y el medio ambiente. Además, la creatividad y la cultura desencadenan efectos importantes, ¿no?, que influyen en la vitalidad de zonas, desde vecindarios hasta ciudades y regiones, y repercuten en el bienestar, la salud y la felicidad de sus comunidades. Entonces, como creativos y desde las industrias creativas tenemos muchísimo valor que aportar en nuestras manos. Y es que precisamente esa idea del desarrollo sostenible es la premisa de la economía creativa. Más en mi experiencia en el sector privado e incluso colaborando en ecosistemas de emprendimiento en importantes ciudades de Estados Unidos, esto no es necesariamente algo que se está apalancando. Aún hay mucha oportunidad para asumir esta premisa de que como creativos y con los creativos podemos generar riqueza mientras cambiamos el mundo. Pero entonces, ¿estaremos realmente tomando las riendas de esta transformación en nuestras manos? Es momento de todos y cada uno de nosotros, los líderes de las industrias creativas, de hacernos esta pregunta. Por otro lado, mis investigaciones comprueban que hay una nueva ola de creativos listos para atacar los retos de desarrollo de nuestra región y del mundo. Y que hay unas tendencias importantes que debemos seguir modelando y que pueden impactar un futuro no solo más próspero, pero también más sostenible. Y es que los creativos estamos insertándonos más y más en estas corrientes de emprendimiento y de innovación que tanta importancia siguen cobrando en el mundo. La innovación se ha vuelto, ¿verdad?, la palabra del momento, pero en esencia lo que hace la innovación es que posibilita el trabajo multidisciplinario, la integración de habilidades atípicas y el aportar a diversos sectores con el pensamiento creativo. Porque en todas las manifestaciones de innovación hay un elemento de ingenio y de creatividad. Me gusta mucho esta definición de Teresa Amabile de Harvard Business School de lo que es innovación. Y ella dice, creatividad es la producción de ideas nuevas y útiles, pero innovación es la implementación exitosa de las mismas en una organización. Por otro lado, el emprendimiento, ¿no?, la mentalidad emprendedora, están aplicando y masificando esa innovación. Son conceptos que se retroalimentan y que nos permiten expandir esos posibles impactos, ya sea en empresas nuevas o existentes. Y todo esto se acelera en tiempos de pandemia, con el énfasis que ha cobrado la digitalización y las destrezas de la creatividad. Esto definitivamente es una ventana de posibilidad para un impacto más amplio, más allá de las industrias creativas, y nos da una buena pista de los cambios positivos que podemos lograr desde el sector privado. Entonces, hablando de marketing y publicidad, vemos un cambio fundamental. Antes el foco eran las compañías de consumo, donde el marketing era el centro de todo y donde la secuencia de actividades era algo así. Teníamos, ¿verdad?, la oportunidad de negocio, venía la investigación, la planificación, el plan de mercadeo y entraban las agencias de publicidad al final a definir al creativo, a definir esa historia que se le iba a contar al consumidor.
más cada vez vemos la creación de nuevos productos y servicios y nuevas soluciones, ¿no? Ahora el comienzo es el área de la invención. Los profesionales de las industrias creativas tenemos el potencial de formar parte de equipos multidisciplinarios, aportando más innovación, pero además a un rol mucho más integrado a la estrategia del negocio como tal. Entonces la secuencia, ¿verdad?, actual, lo que estamos viendo ahora, es algo así. Está la oportunidad de negocio, entra la creatividad, ¿verdad? Entra ese pensamiento creativo, se define la historia. La investigación viene luego, la planificación, el plan de mercadeo y luego al final entran las agencias de publicidad. Entonces, la creatividad realmente permea desde el comienzo. Con eso en mente y entendiendo que el valor que genera la economía creativa va más allá de las ganancias financieras, hoy les quiero dejar con 5 provocaciones. Con esto busco enfatizar los tipos de acciones, especialmente desde el sector de la publicidad, que están impulsando cambios positivos en el mundo y que nos sirven de guía de cómo generar más influencia y mayor impacto desde nuestras prácticas. La provocación número 1 es el nuevo rol de la marca. La marca hoy no es más que el producto, es la conversación, es la experiencia de la que el consumidor quiere ser parte. Saber que además la empresa como tal juega un rol, que los líderes de esa empresa también son parte de esa marca. Esto está mucho más presente en el día de hoy. El consumidor de hoy está más consciente, demanda más y los publicistas tenemos todos los datos que muy bien nos pudieran servir para hacer la voz de esos consumidores. ¿Cuáles son los productos que la gente necesita? ¿Cuál es nuestro rol en comunicarlo? Tenemos los datos y podemos usarlos a favor de servir más y servir mejor, de maneras diferentes, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una cadena local en Estados Unidos que se llama Chipotle. Es una cadena de comida rápida que se ha distinguido por sus prácticas sostenibles y por su transparencia, como pueden ver en estos anuncios publicitarios. Así que en estos ejemplos pueden ver cómo ellos aluden a ser la voz del consumidor. Incluso juegan con la idea de que están yendo en contra de lo que la agencia de publicidad les ha dicho que hagan. Así que esa empatía, ¿no? Esa ser la voz del consumidor es lo que necesitamos más, necesitamos ver más y más. Más ejemplos de Chipotle, que es una cadena local acá en Estados Unidos. Y quiero también dejarles saber que he escogido estos ejemplos de acá de Estados Unidos porque ilustran muy claramente lo que les quiero compartir. Pero hay muchísimos más ejemplos y en Latinoamérica muchísimo más de esto pasando. Así que nada, quería compartirles esto para que los puntos les quedaran muy muy claros. La próxima provocación es el acercamiento multidisciplinario. ¿Verdad? La importancia de los equipos híbridos con diversidad de trasfondos y destrezas. De fomentar y crear espacio para cultivar una mentalidad emprendedora con todo lo que eso implica, el atrevimiento, el riesgo, la experimentación, y de integrar estructuras creativas más estratégicas, como el famoso design thinking, ¿verdad? Más allá del diseño, desde la estética o la comunicación. Crear esas estructuras que nos permitan mirar y usar la creatividad de una manera más estratégica, infiltrándose más en la estrategia del negocio como tal. Acá les comparto un ejemplo de Nike, ¿verdad? Esta gigante global que logra traer a la vida estos ecosistemas de marca que integran experiencias completas y holísticas de manera brillante. Más allá de construir una marca, ellos construyen experiencias, construyen comunidades en estas soluciones de diseño. Debemos repensar cómo estamos trayendo la vida a las marcas. Y estos son solo algunos ejemplos de lo que se puede lograr con el pensamiento creativo y multidisciplinario. Aquí otro ejemplo, ¿verdad? En este caso es una solución física en lugar de digital y se trata de un empaque ecoamigable que propone Puma, otra marca global. Así que podemos ejecutar ideas como estas y crear experiencias y crear soluciones que aluden a las problemáticas, ¿no?, que estamos viviendo en el día de hoy
Si utilizamos metodologías que expandan, ¿no?, nuestras posibilidades creativas, como el ejemplo del Design Thinking, pero también hay otras muchísimas, ¿no?, allá afuera que facilitan la colaboración y la integración de equipos híbridos y equipos multidisciplinarios. La provocación número 3 es impulsar el cambio de valores, retar al cliente, cambiar ese brief desde el punto de vista de impacto, que puede ser social, de diversidad, de sostenibilidad y todos esos grandes conceptos de los que hablé al inicio de la presentación. Saber que tenemos la persuasión creativa a nuestro favor, sobre todo con la aceleración digital y los acercamientos multidimensionales que nos permite la tecnología hoy y los innumerables medios que nos ofrece para conectar con nuestras audiencias. Se ha vuelto imperativo intersectar la voluntad del negocio y la voluntad del consumidor con la sostenibilidad global. Ya no es suficiente, ¿verdad?, lo que la compañía quiere lograr, pero tenemos que mirar, por ejemplo, las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Es importante que esas metas que tenemos como humanidad, como planeta, también se tomen en consideración. Así que esos valores se tienen que ver más y más reflejados, y aquí tenemos otra marca internacional muy muy importante que ha hecho un gran trabajo pionero en este espacio, y es Patagonia, que ha tenido un acercamiento, ¿no?, bien contundente con el tema de la sostenibilidad ambiental, con ejemplos como este. Y a los que no conozcan, Patagonia es una marca de ropa outdoors. Les invito a buscarla, porque son un gran ejemplo, ¿no?, de cómo compañía han logrado este compromiso de realmente retar, ¿no?, lo que es el mercadeo y lo que son las comunicaciones de marca. La provocación número 4 es Acts versus Ads, o acciones versus comunicaciones. Y acá, ¿verdad?, ¿cómo hacemos al consumidor parte de esa historia? Porque el primer paso para el activismo es la conciencia. Más allá de ese concepto, más allá de la teoría, más allá de la planificación, se trata de lo que realmente podemos hacer desde donde estamos, ¿no?, desde donde estamos con la industria, como sector, como publicista. El contexto en que operamos demanda menos estrategia, no ser menos estratégico, pero menos estrategia, menos intelectualización y más propósito de acción. Asumir que estamos en la era del propósito y que hoy día se espera que todos, ¿verdad?, individuos y corporaciones tengamos posturas claras y que actuemos de acuerdo a ellas y en respuesta a lo que está hoy por hoy sucediendo en el mundo. Este ejemplo de Nike, otra compañía global, fue un ejemplo también contundente acá en Estados Unidos, donde ellos utilizaron el jugador de fútbol famoso de la NFL, Colin Kaepernick. Fue un jugador que se arrodilló durante un himno nacional en protesta a la violencia racista por parte de la policía en los Estados Unidos. Y Nike magnificó este gesto con esta publicidad, y esto ocurrió años antes, ¿no?, de todos estos hechos recientes donde un hombre negro que se llamaba George Floyd perdió la vida a manos de violencia policíaca, y aquí ha despertado todo el movimiento de Black Lives Matter en los Estados Unidos. Así que de cierta manera Nike no solo, ¿verdad?, puso un punto de vista muy fuerte allá afuera, sino que fue un visionario, ¿no?, con este tema de la diversidad y de la violencia y del racismo, ¿no?, que existe acá en los Estados Unidos. Eso fue una acción contundente. Y por último tenemos el punto o la provocación número 5, que es consideremos todos los actores. Ya no podemos simplemente enfocarnos en el consumidor final. Se espera mucho más envolvimiento a todos niveles. Las marcas tenemos que pensar de maneras creativas para involucrar y ser responsables con todos, desde los empleados, los inversionistas, las cadenas, ¿no?, de suplidores. Todo el mundo, ¿verdad?, tiene que haber una manera de integrarlos más. Como decía, a esa historia, pero también a las acciones, ¿no?, que se están tomando. Y esto, ¿verdad?, requiere ingenio, requiere creatividad. Aquí tenemos un gran ejemplo de Adidas, otra marca global que tiene varios esfuerzos en esta dirección. Ellos se comprometieron recientemente a contratar más diversidad a todos niveles en la organización, y también tienen una plataforma digital, una app, para involucrar a los empleados globales con voluntariado y buenas causas, no causas de impacto social.
Así que estos son pequeños gestos, ¿no? Pequeños, grandes gestos que desde la creatividad están aportando a tocar no solo a ese consumidor final, sino que integrando, ¿no? Toda la comunidad de lo que compone la organización de Adidas. En conclusión, la creatividad para innovar y mejorar vidas nos toca, ¿no? Como creativos, ser aliados de la innovación, trabajar con la empatía, pensar en gente versus productos, ¿no? Pensar desde el punto de vista de la gente, de cómo podemos servirles mejor. Y en esa misma línea de pensamiento, ser la voz de ese consumidor y hacerlos parte de esa conversación. Reforzar esos nuevos valores, impulsar esos valores, el consumo consciente, la sostenibilidad, la equidad, todos esos valores tenemos la posibilidad de reforzarlos. Y actuar más en lugar de simplemente estrategizar. Asumir un rol proactivo, un rol de propósito. Y finalmente considerar a todos los actores en un sentido de transparencia, de autenticidad y de envolvimiento. En conclusión, la creatividad para innovar y mejorar vidas requiere una nueva mirada a los desafíos que tenemos de frente. Nuevas aplicaciones de nuestras disciplinas creativas y de insertar más y mejor la creatividad en nuestras empresas, no importa en qué sector operemos. Y finalmente un compromiso a todos niveles de la organización, ya sea una empresa establecida o un emprendimiento. Este modelo que propone el Centro de Diseño danés y que se llama la escalera de diseño, nos da una buena idea de cómo pensar e insertar esa creatividad mejor en nuestras empresas. Pasando de una aplicación meramente estética, donde pensamos en logos, marcas, comunicaciones, a una aplicación estratégica donde haya cabida para más soluciones creativas en todos los aspectos del negocio desde su fundación. El momento que atravesamos es ideal para repensar cómo estamos haciendo negocio y preguntarnos cuánto estamos integrando la creatividad para innovar y generar mayores impactos. ¿Qué pasos se están tomando realmente en la organización para lograrlo? ¿Cómo la creatividad se está utilizando actualmente para servir la organización o para servir a nuestros clientes? ¿Y cómo se intersectan la voluntad del negocio y la del consumidor con nuestra sostenibilidad global? Estas son solo algunas de las preguntas que nos podemos empezar a hacer para entender nuestra ubicación, ¿verdad?, en este espacio de generación de impactos. En mi práctica he desarrollado varias maneras de abordarlo, ¿no? Y metodologías para hacerlo que incluyen unas áreas clave. Alinear la estrategia con el propósito. Descubrir qué oportunidades de impacto hay para nuestros negocios. Explorar esas nuevas maneras de hacer con la creatividad y la innovación. Integrar el impacto deseado de manera que haga sentido para el negocio, que fluya y que se sostenga en el tiempo, por medio del diseño. Y conectar con las audiencias, amplificar todos esos impactos a través de toda la organización, no solo con el consumidor final, sino con los empleados, los suplidores, los inversionistas, etcétera, etcétera. Para lograr esa transformación que queremos a nivel comunidad, a nivel país y a nivel mundo. Entonces, ¿cómo aprovechamos mejor la creatividad para generar valor y mejorar vidas? Necesitamos un campo de acción más amplio para nuestra creatividad. El futuro de las empresas, independientemente de su tamaño, va a estar en la capacidad de desaprender y aplicar la creatividad para crear una nueva lógica de la creación de valor. Mi nombre es Dianis de Jesús y les invito a visitar mi website y a conocer más de mi consultoría especializada en innovación y creatividad, Prototipo, en weareprototipo.com. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Agradecida de la organización y de este gran evento y nos vemos en la próxima. Gracias por tu participación.